Descubre la historia detrás de los nombres con Nombres Viajeros. Y continuando ahora, seguimos con Nombres Viajeros, esta segunda parte de este momento educativo y cultural y turístico que tiene el programa de Bienvenidos a Bordo. Vamos con la Comuna 8 ahora, en la segunda parte de los barrios porteños de la Ciudad de Buenos Aires, que son 3 barrios, ¿sí? Por un lado aparece Villa Soldati, que tiene una gran extensión, que está ocupado por mucho espacio verde. Dijimos, Parque Chacabuco es el principal pulmón verde de la ciudad, pero Villa Soldati tiene lo suyo también, porque por allí encontramos, aquellos que están visualizando, encuentran el mapa que se ve en el barrio de Villa Soldati, y está el Parque de la Ciudad, el Parque Indoamericano y el Parque Olímpico de la Juventud. Sí, estos 3 grandes parques se encuentran en Villa Soldati y que en el año 2007, mediante la ley 2329 sancionada el 10 de mayo del 2007, se ratificaron los límites de varios barrios para adecuarlos a la ley de comunas. En este caso, el límite de Villa Soldati son Coronel Esteban Bonorino, carril sureste de la avenida General Francisco Fernández de la Cruz, carril noreste de Varela, avenida Perito Moreno, Castañares, circunvalación norte de Plaza Calabria, la calle Sarasa, carril sureste de la avenida Escalada, circunvalación de Cantero y José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, ¿sí? Son parte de los límites que tiene conjuntamente con la avenida Escalada y la circunvalación sureste del Cantero sobre la avenida Coronel Roca. Tiene toda esta circunvalación para delimitar lo que es el barrio de Villa Soldati. Limita con los barrios de Villa Riachuelo y Villa Lugano al oeste, el Parque Avellaneda y Flores al norte y Nueva Pompeya al este. El barrio de Villa Soldati se fundó el 29 de noviembre de 1908, cuando el propietario de estas tierras, don José Francisco Soldati, decidió subdividirlas y venderlas. Esto se fundó en 1908 y Francisco Soldati falleció en 1913. 5 años antes de morir decidió subdividirlas y vender este predio que tenía allí, que Soldati había nacido en Suiza y había participado además en la fundación del nuevo Banco Italiano y en la creación del vecino barrio de Villa Lugano. Ahora estaremos contando también un poco que tiene que ver parte del terreno de Lugano también con Soldati, ¿sí? Hacía referencia a su ciudad natal, lo que es Lugano, por eso después hablaremos de ese otro barrio. Pero por allí, por Soldati, estaba el Ferrocarril Compañía General de Buenos Aires, hoy Belgrano Sur, donde hubo un proyecto de urbanización construyendo la actual Villa Soldati. Además, el tren era la principal vía de acceso a los barrios de Soldati con Lugano y era la avenida Coronel Roca, cuyo trazado facilitó la vinculación con el centro de la ciudad para aquellos que vivían por Soldati. Durante las décadas de 1910 y 1920 se predominó la autoconstrucción de viviendas precarias y de la infraestructura básica del barrio. Por eso también aquellos que visualizan ven varios edificios también que estos son mucho más nuevos, pero tenía que ver con mucho de armar todo tipo de construcción para sectores más humildes de la ciudad. Y en 1954, el club Sacachispas Fútbol Club inauguró su estadio El Beto La Rosa sobre la avenida La Carra, entre avenida General Francisco Fernández de la Cruz y José Barros Pasos. Aquellos que a veces pasan por la autopista Cámpora, que es la autopista 7, pueden ver desde arriba parte del estadio de Sacachispas, que supo jugar la B Nacional hace poco tiempo atrás, ahora está en la tercera categoría del fútbol argentino, pero con el nombre fue lo característico por sus memes o comentarios que tiene en las redes sociales. También es muy llamativo el club Sacachispas de la ciudad de Villa Soldati. En 1978, por intermedio de la ordenanza municipal, se produjo el cierre del vaciadero municipal del Bajo Flores, considerado por ese entonces como el segundo basurero más grande del mundo, y en su lugar el gobierno municipal proyectó levantar 3 grandes espacios verdes de uso semipúblico. Por un lado, el Parque Polideportivo Julio Argentino Roca, que hoy es el Parque Olímpico de la Juventud, y por otro lado el Parque de Diversiones Interama, en 1982, que era el Parque de la Ciudad. Y también el Parque Sofitegeográfico, que no fue ejecutado, pero ahí se llevó a cabo el Parque Indoamericano posteriormente. A nivel deportivo, en la Fuente 2900 está ubicado el Club Soldati, esto es en Francisco de Rabanal 2821, que el Club Social y Cultural Deportivo Juventud Unida también, que tiene su sede allí, pero que después Juventud Unida, sus estadios se fue para el lado de Tapiales, como rival de Sacachispas. Aquellos que están visualizando pueden ver la torre, esta torre que tiene que ver con el Parque de la Ciudad, un ícono atractivo que tiene el barrio de Villa Soldati,
que obviamente ese parque fue cerrado y quedó en la nada. Pero esa icono de torre se ve desde muy lejos de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires como otro punto geográfico por naturaleza, por así decirlo, porque se ve con muchas casas bajas y logra visualizarse desde lejos la torre de la ciudad. Estamos hablando allí en Villa Soldati. Villa Olímpica, que es lo que acabo de mencionar hace un ratito también, es un conjunto de 31 edificios que está ubicado dentro de lo que fue parte del parque de la ciudad y debe su nombre a que se construyó para albergar casi 7.000 atletas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018. ¿Se acuerdan? Esto fue hace poco tiempo atrás nada más, que eran los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde vinieron muchos atletas para participar y se llevó a cabo esta construcción de los 31 edificios donde en ese momento se hospedaban los deportistas en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevó a cabo todo por la ciudad de Buenos Aires, y luego se dio paso a ser transformados para viviendas a través del plan de Procrear, y se llevó a cabo, y hoy ya tiene una construcción y un cambio importante de la zona de Villa Soldati. Vamos a otro barrio, vamos a Villa Riachuelo, ¿sí? Villa Riachuelo es otro de los que compone esta Comuna 8. Sus límites es General Paz, Nahuel, Lisandro de la Torre, Coronel Roca y Escalada. Y el Riachuelo, obviamente. Y es el más austral de la ciudad. Limita con Villa Lugano al norte y Villa Soldati al noreste. Y con las localidades de Lanús Oeste y Villa Fiorito al sureste y Villa Madero al suroeste de la provincia de Buenos Aires. Bien al límite con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El Villa Riachuelo se encuentra el Autódromo Oscar y Juan Galvez y el Puente de la Noria. Estos dos lugares con mucha historia en la ciudad de Buenos Aires. Y en 1888 la Sociedad de Tierras General Pobladora obtuvo un permiso por ley de la Nación para realizar el dragado del cauce del Riachuelo en los últimos 33 kilómetros de su recorrido, ¿sí? Recordemos, el Riachuelo nace desde La Matanza y llega hasta las orillas de la Boca, pero el cauce del Riachuelo tenía ciertas imperfecciones y con este proyecto se fue mejorando el recorrido y el trazado del propio Riachuelo. Esto hace de que su nombre, ¿sí?, tenga que ver con el río de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Por eso es Villa Riachuelo el nombre de este barrio. Esto estamos hablando, este cauce que se llevó a cabo fue en los años, escuchen, 1884, 1900 y 1911, a través de inundaciones que se llevaron a cabo, hizo que en 1913 se sancione la ley que definitivamente haga una canalización y rectifique el Riachuelo, ¿sí? Y otro punto es el Puente de la Noria, que aquí aquellos que están visualizando es un puente que tiene mucha historia porque era la comunicación de provincia con la ciudad de Buenos Aires por el lado oeste, ¿sí? Por el lado donde está la General Paz, que después con las construcciones, las últimas, se fue modificando y quedó como un puente más simbólico que tiene su funcionamiento, pero el mayor caudal de tránsito pasa por arriba en la General Paz con los nuevos puentes que se construyeron posteriormente. Pero el Puente de la Noria tiene mucha historia porque era la forma de poder cruzar Ciudad de Buenos Aires a través de este puente que por abajo está el Riachuelo. Bien, continuando un poquito más por cuestiones de tiempo, vamos a pasar al otro barrio, a Villa Lugano. ¿Qué hay en Villa Lugano? Que es el segundo barrio más grande de la ciudad después de Palermo. En cuestión territorial, viene Palermo primero y segundo Villa Lugano. Y se caracteriza por tener una gran cantidad de complejos habitacionales, de vivienda social. Entre ellos se encuentra el barrio general de División Manuel Nicolás Sabio, popularmente conocido como Lugano 1 y 2. Y el barrio Cardenal Antonio Zamoré, el barrio Juan José Castro, el barrio Cardenal Copelo y barrio Comandante Luis Piedrabuena. Tiene varios como subbarrios. ¿Vieron como el eje en Parque Chacabuco que tiene subbarrios? Bueno, aquí también todos estos comprenden el barrio de Villa Lugano. Limita con Mataderos al norte, Parque Avellaneda y Villa Soldati al este y Villa Riachuelo al sur, y con las localidades Villa Madero y La Tablada al oeste, ambas pertenecientes a La Matanza. Villa Lugano en el año 1900 no era sino grandes hectáreas de campo, ¿sí? Este barrio nace cuando el suizo José Ferdinando Francisco Soldati, ¿se acuerda Soldati, no? Cuando lo mencioné anteriormente. Bueno, decide fundar un pueblo con estas hectáreas y antes de fallecer dividió este sector a Lugano. ¿Por qué el nombre Lugano? Porque el hombre nació en Lugano, Suiza, y por ende determina que el nombre del barrio se llame Villa Lugano. Estas condiciones geográficas de elevaciones que tenía en ese entonces el sector de Villa Lugano hoy en día era
algo similar a su ciudad natal. Estamos hablando de 1900. Piense en 1900 Lugano, Suiza, 1902 Lugano, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mucho campo, mucho verde, y estas altitudes que tenía el barrio hacía que se parezca, según él, a lo que era Villa Lugano, y por eso decidió ponerle el nombre de Villa Lugano. En 1909 se inauguró el edificio de la estación ferroviaria, Estación Villa Lugano, de la Compañía General del Ferrocarril de Buenos Aires, cuya construcción se realiza por cuenta de Soldati, el mismo que inaugura el barrio de Soldati, ¿no? Y el 23 de marzo de 1910 se fundó el campo de aviación de Lugano, que era el primer aeródromo del país donde aprendió a volar, entre otros, Jorge Newbery. Por eso ahí vemos una imagen como símbolo de lo que fue Jorge Newbery, como el primer aeródromo del país que estuvo allí en Villa Lugano. Esto está cerca de lo que es el sector el límite cercano a lo del Galvez, ¿sí? En 1938 se empezó a construir la zona de un hospital modelo para tratar la tuberculosis, obra que quedó inconclusa tras el derrocamiento del segundo gobierno peronista, que este edificio es conocido como el Elefante Blanco, que se demolió en 2018. Hay una película que se llama Elefante Blanco justamente con ese nombre y que muestra un poco cómo era ese entonces, ese sector allí en Villa Lugano. Clubes de fútbol, por ejemplo, para tener en cuenta, Yupanqui, el club de Lugano, y Atlético Lugano, que tiene la sede, ¿sí? Que son equipos afiliados a la AFA, pero en la cancha de Atlético Lugano no tiene estadio, así que es más, juega en la cancha de Juventud Unida. Lugano, Yupanqui sí tuvo su estadio hace poco tiempo, que lo llevó a cabo, y es el único club de la zona de Lugano que tiene su propio estadio. En 1969 comenzó la construcción del complejo Luis Piedrabuena, en la cual ocupa 144.000 metros cuadrados y cuenta con 164.000 metros de superficie cubierta, ¿sí? Es uno de los barrios Luis Piedrabuena con mayor cantidad de edificios. Y el otro es el que vemos de fondo en la imagen, que está el premetro pasando por el sector de Villa Lugano, y está el complejo de Lugano 1 y 2, que era un complejo habitacional ubicado en el barrio entre las avenidas Larrazábal, Roca, Cafayate y Avenida Cruz, también conocido como el barrio también Nicolás Sabio, ¿sí? ¿Quién vivió en Lugano 1 y 2, sobre todo y el barrio Zamoré, que son sectores muy cercanos a Lugano 1 y 2? ¿Quién vivió allí? ¿Tiene idea, señor operador? El Piti, así es, está ahí una imagen del Piti, el gran cantante argentino que, es más, le habían robado, tuvo un tema de inseguridad en el departamento allí en el barrio Zamoré, en Lugano 2, así que, pero el Piti es uno de los que vivían allí en Lugano, natalmente nació allí y vivió mucho tiempo allí, así que el Piti, el gran cantante que para muchos es querido, para otros no, pero generó mucho para los Rolingas. ¿Se acuerdan de Rolinga? La época con Viejas Locas y demás, qué momentos lindos que se ha vivido, años 90. Se hace que sí, me dice el operador, pero para mí que es un poco de años de otra generación, ¿no? Así que bueno, hemos contado un poquito lo que es la Comuna 8, ¿sí? Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. El por qué tiene que ver mucho esta persona Soldati, de apellido, que era un suizo que vivía y tenía sus grandes campos allí en el sector.